Señor Couve, ¿está escuchando? Fue convocado por este tribunal para prestar declaraciones testimoniales en el juicio oral público que el Ministerio Público está siguiendo a los señores Joaquín Roa y Alberto Couve. Le advierto que el testigo debe pronunciarse con la verdad y que existen penas en el Código Penal que castigan el falso testimonio con 6 meses a 10 años de pena privativa de libertad. Por eso, levantando la mano derecha, jure decir la verdad en este juicio. Sí, juro. Toma asiento. Señor Jurita, ¿usted conoce a los acusados Joaquín Roa y Alberto Couve? A Joaquín Roa sí, la conozco, y a señor Couve no. ¿Ya en qué circunstancias? Y desde la Municipalidad de Asunción que estuvimos juntos. ¿Y en qué otro lugar estuvieron juntos? Bueno, después ya en la Secretaría de Emergencia Nacional, en donde estuve como jefe de gabinete. ¿Conoce a su abogado Rodrigo González Planán, González Mazulli y Gustavo González Planán? No le conozco. ¿Conoce al acusado Alberto Couve? Tampoco le conozco. ¿Conoce a su abogado Rodrigo Álvarez? Tampoco le conozco. ¿Conoce al agente fiscal Silvio Corbeta? No le conozco. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio? No, no tengo. Bien. Señor, ¿qué es lo que usted conoce del presupuesto de testimonio de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, emisión de confianza, administración de provecho propio, asociación criminal, lavado de activos, que la Fiscalía está atribuyendo a estas dos personas? El Ministerio Público sostiene que entre 2018 y 2021, Joaquín Roa, en su rol de ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, habría recibido beneficios económicos indebidos por parte de Alberto Couve, entre ellos una embarcación azimut valuada en $450,000. A cambio, Roa le adjudicó al menos 11 licitaciones por un total aproximado de 16.080 millones de guaraníes a empresas vinculadas directa o indirectamente a Couve, como Grupo Tapiracuay, Distribuidora San Blas, Sofimac, Nueva Macuel y otras. Estos contratos, en su mayoría por alquiler de camiones y provisión de chapas de fibrocemento, habrían sido direccionados mediante simulaciones de procesos administrativos. Una de las operaciones fue la provisión de 70.000 chapas por 2.310 millones de guaraníes, operación que generó un perjuicio de 716 millones de guaraníes a la SEM. Según la acusación, los verdaderos beneficiarios de los fondos fueron Roa y Couve, quienes utilizaron a terceros como pantallas legales para el envío y posterior lavado de activos. Toda la operación habría sido cubierta mediante contratos simulados, facturas falsas y triangulación de pagos. ¿Qué sabe de eso? Bueno, para sorpresa mía, realmente me enteré a través de la prensa. Yo me enteré a través de la prensa de esta situación. Y una vez cuando fui convocado también ya por la Fiscalía. Gracias, Presidenta, y las disculpas pertinentes por el retraso. Señor Jurita, ¿qué fue lo que tuvo conocimiento a través de la prensa? Y estos hechos realmente a profundidad no lo conozco, pero sí las denuncias que en los medios en general se habían denunciado, ¿verdad? ¿Y qué escuchó específicamente? Y el tema de, bueno, no soy abogado, tampoco lo puedo, cohecho pasivo, entiendo también el haber utilizado el cargo para favorecer a alguien, ¿verdad? O sea, lo que se le refería en la pregunta, escuchó por los medios de prensa. Por los medios de prensa. Pregunta directa, doctor. ¿Cómo no? Usted refirió, cuando el exministro y fue cambiado, ¿quién fue el que decretó dicho cambio? ¿Quién fue la persona? Yo no entiendo. Después que él haya sido cambiado Sí. y yo estuve como encargado de despacho, no entiendo la pregunta. Sí, usted tiene que decir nomás, pero sin problema, señor, no entiendo la pregunta. Perfecto, no estoy entendiendo la pregunta, señor Oscar. Sí.
¿Sabe si el señor ministro, por alguna resolución o algún decreto, fue modificado o fue cambiado de su cargo? Correcto, correcto. También eso me enteré a través de la prensa. Después ya desde presidencia, cuando fui comunicado que voy a estar interinando el cargo, bueno, interinando, ¿verdad? Eso fue creo que en febrero 2022. Febrero 2022. Sí, señor. Ya. Recién refirió que también tomó conocimiento ante la prensa. Acaba de manifestarlo. ¿Qué fue lo que tuvo conocimiento a través de la prensa? Objeción, señor. Se hace lugar a que son preguntas directas, doctor. Ya. ¿Sabe, señor Purita, cuál fue el motivo del cambio de ministro? Bueno, sobre ese punto concreto, sí, porque estaba atento un poco también con los medios y se encontró una embarcación en un predio que corresponde al señor Power, ¿verdad? Eso es lo que yo me había enterado y bueno, eso fue un poco el inicio de toda una mediatización también del caso, y ahí inmediatamente ya creo que hubo cambio. Esto que escuchó en los medios de prensa y lo que motivó el cambio de ministro estuvo relacionado a un operativo fiscal. A ver, entiendo que hubo una intervención de la Fiscalía. Hasta ahí lo que yo puedo mencionar. Usted refirió que por lo que escuchó en los medios de prensa se encontró una embarcación del ministro en el predio del señor Power. ¿Usted llegó a conocer al señor Power en algún momento? No, nunca le conocí a él. ¿Saben si después de dicho operativo fiscal fue destituido el hoy ministro? Objeción, señor. Se hace lugar a eso. Ya le explicó el testigo que después de eso vino el cambio. Que su interinado a cargo, y tampoco dijo que fue en el predio de Power. Dijo que se encontró una embarcación en un predio que correspondía a Roa. Albert. La embarcación, lo que entiendo que quiso decir. Así es, Sí, señor. así es. ¿Cuánto tiempo usted interinó la Secretaría de Emergencia Nacional? Yo estuve interinando 95-96 días. Estuve interinando la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Por qué? El presidente ya nombró a una señora. ¿A quién nombró? Una señora. El nombre es Zunilda Borja. ¿Y usted desde qué año cumplió funciones en la SER? Desde el año 2013. ¿Con la asunción del ministro? No, un poco después. Un poco después porque yo soy funcionario de la Municipalidad de Asunción y dependía un poco de la firma de la autorización del señor intendente en ese entonces para el comisionamiento. ¿Usted fue comisionado a pedido del ministro? Así mismo. Y desde el 2013 ocupó la función de jefe de gabinete. Correcto, señor. Dígame, aparte de sus
Cuando ocurrió ese cambio de ministerio, o sea, de ministro, perdón, por dicho, ¿continuó funcionando la CEN con total normalidad? A ver, siempre una nueva autoridad trae consigo una serie de cambios, cambia algo de la política institucional también, ¿verdad? Tanto es así que se cambiaron directores generales, algunas autoridades de lo que corresponde a la estructura orgánica de la Secretaría de Defensa Nacional. En cuanto a la Dirección General de Administración y Finanzas, ¿sufrió alguna modificación? No, ella estuvo, a ver si mal no recuerdo, creo que estuvo 30 días o 45 días más, no estoy tan seguro, pero sí se mantuvo un tiempo más. Cuando dice ella, ¿a quién se refiere? Y yo me refiero a la que estuvo ya anteriormente la señora María Elena Muñoz de Llorben. Cuando le consulté respecto a la normalidad de la función de la CEN, se continuaron realizando los pagos a los proveedores. Bueno, eso escapa un poco a mi conocimiento porque ya dependía directamente en ese entonces de la señora ministra. ¿Y en el periodo que usted estuvo de interino? El periodo que estuve interino, yo asumí el cargo realmente con problemas presupuestarios muy fuertes, ¿verdad? Entonces tuve que pelear mucho para tener un poco esos fondos, así es que yo recuerde no hubo pago en ese periodo. ¿Hasta qué año permaneció en la CEN? Yo estuve hasta octubre 2022. Octubre, noviembre. Y hasta ese periodo que usted estuvo bajo ya el mandato de la señora Zunilda Borja, ¿se continuaron realizando contrataciones o licitaciones? Bueno, yo entiendo que sí, porque la Secretaría de Emergencia Nacional no puede parar, ¿verdad? Creo que siempre hay, digamos, necesidades de cubrir y la institución no puede parar, ¿verdad? Entonces, entiendo que sí, como yo ya prácticamente no participaba de las decisiones en ese entonces las autoridades. Si bien es cierto, estaba en el cargo, pero ahí nomás. O sea, en el periodo de la señora Zunilda Borja, ¿usted seguía siendo jefe de gabinete? Seguía siendo jefe de gabinete, pero... ¿Pero qué? No, yo no tenía prácticamente decisión, poder de decisión y hasta ahí nomás, ¿verdad? Ya. ¿Y a qué se refirió que ya no participaba? Él no participaba, simplemente estaba ocupando el cargo, ¿verdad? Simplemente estaba ahí, entiendo yo, porque seguramente no tenía un reemplazante, por eso no mantuvo. Ya. Pero hasta ahí nomás, yo no participaba. Sí me pedía informaciones en relación al funcionamiento institucional. Hasta ahí es en donde yo, digamos, tenía participación y ella me preguntaba cosas. Y entiendo que eso es normal, ¿verdad? Siendo que era una autoridad nueva en ese entonces. Ya. En algún momento entre el 2013 y octubre del 2022, ¿usted tuvo alguna injerencia o participación en la adjudicación de proveedores? No, sí formaba parte del comité hasta ahí, ¿verdad? Pero yo no formaba, o sea, yo no tomaba esa determinación. ¿En qué comité? Comité de evaluación. Dígame, ¿y quién era la persona que tomaba la determinación? Bueno, la determinación la toma siempre la máxima autoridad. La decisión que toma la máxima autoridad en una evaluación, en una licitación, tiene algo como base. Bueno, el comité de evaluación
básicamente lo que hacía era recomendar a la máxima autoridad la empresa que fue, digamos, seleccionada en este caso, ¿verdad?, por el comité, haciendo esa realidad de una evaluación lo más objetiva posible, ¿verdad?, por lo menos lo que a mí respecta. O sea, esa recomendación no era vinculante. No porque es una recomendación, así como su nombre lo dice. ¿Recuerda o más o menos cuántos proveedores por alquiler de camiones fueron adjudicados entre el 2018 y 2022? La verdad no lo recuerdo con exactitud. Lo único, si ustedes me permiten, si su señoría me permite, puedo decir que los oferentes eran pocos, ¿verdad? Yo personalmente en su momento, cuando esto se iniciaba, había tratado de contactar con algunas empresas que se dedican a la logística de transporte, pero que finalmente no se presentaban al llamado. Ya. Dígame, en ese tiempo que usted se desempeñó, ¿le tocó evaluar o recomendar la adjudicación del grupo Tapirapuay? Bueno, así de manera muy puntual, ya no recuerdo, me van a disculpar, ¿verdad? Pero sí, nosotros siempre habíamos recomendado, atendiendo, yo voy a hablar un poco como jefe de gabinete, siempre me habían convocado ya cuando había una revisión previa, ¿verdad? Entonces, en lo que a mí respecta, y atendiendo a que son, digamos, recursos públicos del Estado, siempre lo que yo atendía era un poco la cuestión de precios, los documentos correspondientes, los análisis financieros de las empresas, y también si ya era una empresa que fue adjudicada en su momento, también me interesaba saber mucho cuál fue un poco el servicio, si fue óptimo, si fue bien o no, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver un poco en la adjudicación o no, por lo menos lo que a mí respecta, ¿verdad? Ya. Cuando usted hacía su evaluación como miembro del comité, usted verificaba quiénes eran los representantes legales. Los representantes legales sí, eso también, y solicitaba la certificación correspondiente de esa representación legal de la firma que se había presentado. O por lo menos los que continuaban en competencia, ¿verdad? Porque evidentemente había empresas que no reunían los requisitos documentales y bueno, y tampoco los precios, porque ustedes saben que hay un precio referencial y siempre no debe exceder un cierto porcentaje de ese precio referencial. Ya. En su periodo de miembro del comité, jefe de gabinete, ¿recuerda haber adjudicado a la empresa Sanplas por el flete de camiones? No, de manera muy puntual y completa, no recuerdo. No lo recuerdo. En el mismo sentido, ¿recuerda o le suena el nombre de la empresa Noema Cola? Bueno, sí, yo eso me enteré ya por la prensa, ¿verdad? Reitero, ya fueron entre 7, 6, 5 años y realmente no estoy recordando los nombres de las empresas adjudicadas. Y reitero, esto lo único que puedo decir es que los oferentes eran prácticamente poquísimos, ¿verdad? No había oferentes. Y eso sí, para la Secretaría de Defensa Nacional siempre es importante tener en cuenta porque las situaciones de emergencia sin tregua golpeaban al país, ¿verdad? Entonces, siempre para nosotros, yo especialmente como jefe de gabinete, tenía que ver y atender un poco lo que es la ayuda humanitaria. Usted dijo que su trabajo incluso era de verificar el trabajo realizado por la empresa y los servicios prestados. Objeción, señor. No.
terminó? No terminé la consulta. Perdón. Ah, igual Carlos. Sobre el punto que él manifestó, ¿verdad? Que se encargaba de verificar también la prestación de los servicios, si en ese contexto llegó a interactuar con algún representante de estas empresas proveedoras. Absolutamente eso no. Siempre la pregunta, la consulta iba un poco dentro de la institución y en la instancia correspondiente. Y lógicamente, yo tenía que saber también si... Un ratito, por favor. Cuando dice la instancia correspondiente, ¿cuál es la instancia? ¿Cuál es la instancia? La instancia correspondiente es Porque le pregunta si se Sí. relacionó con los proveedores, ¿sí, verdad? Y usted dice que no. con los proveedores, yo no me relaciono. Ok, ¿y cuál es la instancia Y correspondiente? se correspondía a la parte operativa, porque la parte operativa era la que ejecutaba todos los trabajos de campo. O sea, usted con la parte operativa lo que se relacionaba. No. Las empresas proveedoras se relacionaban con la parte operativa, pero él no se relacionaba con la empresa proveedora, ¿verdad? Así mismo, señor. A ver si entendí bien, me tengo que pedir también aclaración. Por si acaso, si bien manifestó que no recordaba el nombre de ninguna empresa, ¿le suena el nombre de Juan Pablo Acosta o JPA Logística? Sí, eso me suena porque cuando yo salí de la Secretaría o cuando ya fue nombrada una nueva autoridad, esa empresa siguió operando, siguió trabajando en la Secretaría de Emergencia Nacional. Al menos JPA sí me acuerdo, ¿verdad? Y esta empresa también fue adjudicada en su periodo. Entiendo que sí, entiendo que prestaba servicio a la Secretaría de Emergencia Nacional. Ya. Usted ¿de qué año fue miembro del comité de evaluación? A ver, prácticamente desde que asumí la jefatura del gabinete, ya estuve en el comité de evaluación. Excepto ya cuando hubo el cambio, ¿verdad? A partir de ese momento ya no formé parte. Y lógicamente cuando intervine tampoco. El cargo de jefe de gabinete es un cargo de confianza. Totalmente. Ser miembro del comité le exige conocimiento en materia de contrataciones. Por lo menos las cuestiones básicas, ¿verdad? Pero para eso también nosotros en el comité teníamos personas que conocían, ¿verdad? Teníamos una abogada y cualquier duda que surgía, nosotros, o por lo menos yo consultaba a la asesoría legal de la institución, ¿verdad? Entonces, eso sí, para nosotros por lo menos para mí sí, era vinculante, ¿verdad? Si era no, era no. Si se podía, no se podía, ¿verdad? Hasta ahí. Pero yo reitero, a mí me interesaba mucho el tema de los precios, el tema de las documentaciones exigidas, la condición de las empresas adjudicadas o a ser adjudicadas, también a ver si esa empresa si ya estuvo o no trabajando para la Secretaría de Emergencia Nacional. Si ya estuvo trabajando, lógicamente tenía que saber cuál fue el servicio, cómo fue el servicio prestado a la Secretaría de Emergencia Nacional. Ya. Una pregunta, ¿esa consulta que usted hacía con la asesoría legal era antes de pedirse en su evaluación? Totalmente, claro. No nos íbamos a pedir si había dudas, nosotros no nos pedíamos. Por lo menos mi firma no. ¿Cuál es su profesión, señor Purita? Yo soy ingeniero. Dígame, ¿en algún momento le cupo interiorizarse del reglamento de contrataciones de la CEN? Del reglamento de contrataciones. Bueno, nosotros teníamos de hecho el decreto reglamentario que habla, el decreto reglamentario de la ley 2615 de creación de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad?
Eso es lo que manejaba, y en ese sentido debo decir que la Secretaría de Emergencia Nacional maneja un fondo especial, muy especial, ¿verdad? En donde le daba un poco una autonomía contable, administrativa, una autonomía un poco de la parte operativa inclusive, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros, por lo menos para mí, era muy válido, porque muchas veces las situaciones de emergencia, conste que nosotros tratamos de seguir siempre los lineamientos exigidos por la ley de contrataciones, la ley 2051. Pero no era una obligación nuestra, ¿verdad? Pero en aras a la transparencia y a una mejor, digamos, un mejor trabajo, sí, nosotros tratamos de seguir esos lineamientos. Cuando usted dijo que seguían los lineamientos de la ley de contrataciones, ¿usted conoce o sabe a qué se refiere la ley de contrataciones cuando habla de libre competencia e igualdad? Sí, yo creo que esa es una cuestión elemental, digamos, de participación de las empresas bajo el Estado, ¿verdad? No conozco con detalles, digamos, el contenido de la ley, pero sí la igualdad de participación de todas las empresas, siempre y cuando reúnan todos los documentos exigidos por la misma ley. Ya. ¿Conocía las incompatibilidades e inhabilidades impuestas por la ley de contrataciones? Algunos aspectos recuerdo, pero en general en su totalidad no recuerdo. ¿Y puede citar esos aspectos que recuerda? Bueno, exigía, por ejemplo, que los funcionarios de esa empresa que concursaban esté al día con el fisco, esté al día con las obligaciones laborales, que no haya explotaciones, niñez y adolescencia, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lógicamente no tiene que no tener las inhabilidades propias, por ejemplo, no haber tenido algún problema con el Estado, algún fraude con el Estado, incumplimientos anteriormente con el Estado, ese tipo de cosas sí que son muy elementales a la hora de la contratación. Ya. Dígame, usted refirió que era una cuestión elemental, la cuestión de la libre competencia. ¿Sabe si la ley de contrataciones permitía la participación de un mismo oferente con diferentes empresas en una misma licitación? Bueno, eso sí, yo tengo conocimiento que una misma persona no podía formar parte de las empresas que concursan, ¿verdad? Pero reitero, en caso de duda, siempre también, esto vuelvo a repetir, consultábamos a la asesoría pública de la institución, ¿verdad? Eso nosotros siempre hacíamos. Y también no teníamos muchas opciones en el caso de contrataciones para la logística de transporte. No había mucha opción, lastimosamente no había mucha opción, no hay mucha opción por las características que requiere en cuanto a ayuda humanitaria. No hay hora, no hay días, no hay especificidad en las cargas, en fin, varios aspectos variables que se tienen en cuenta a la hora de requerir esos transportes, ¿verdad? Atendiendo a que nosotros teníamos problemas de sequía, teníamos problemas hasta ahora de inundaciones, problemas de incendios forestales, problemas de inundaciones súbitas, en fin, por citar algunos eventos adversos que hoy por hoy el país sufre. ¿Esa consulta que usted refirió que hacían a la asesoría jurídica era verbal o escrita? Lo hacemos de manera verbal y después por escrita. También lo hacemos en caso de que se requería adjuntar eso al legajo.
escritas solo en casos especiales. Claro, cuando había dudas. ¿En cuánto tiempo obtenía una respuesta de la asesoría jurídica? A la noche. Bueno, hasta ese punto no recuerdo, ¿verdad? Pero sí, nosotros queríamos, necesitamos que las respuestas sean rápidas. Sean rápidas porque, en definitiva, situaciones de emergencia no admiten mucho tiempo de espera, ¿verdad? Lastimosamente, muchas veces las situaciones de emergencia se dan de madrugada, y bueno, y al día siguiente ya la gente se está manifestando, le está dando participación o comunicando a sus autoridades locales, ya sea intendentes o gobernadores, y automáticamente ellos también ya ponían el conocimiento de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Y eso realmente también de la prensa que realmente rápidamente eso mediatizaba la situación de emergencia, porque lastimosamente las situaciones de emergencia, tormenta severa, por ejemplo, no impactaban a 5 o 10 familias, impactaban a miles de familias. Señor, yo le quiero pedir por favor si puede ser más concreto y resumido en sus respuestas y no alargar demasiado porque tenemos muchísimo tiempo y muchísimas cosas que hacer todavía con este juicio. Disculpe, señor. Entonces, si se puede por favor ajustar a la respuesta a la pregunta concreta. Correcto. Sin ánimo de me tome la mano, ni usted ni la Absolutamente. De acuerdo a su experiencia de casi 10 años como miembro del comité, señor Purita, ¿cuánto tiempo más o menos llevaba desde el inicio del llamado hasta la adjudicación del contrato? Bueno, dependiendo de las necesidades, si mal no recuerdo, creo que una semana máximo llevaba tiempo. No estoy seguro ya de esto, pero es que no podía tampoco alargarse mucho, ¿verdad? ¿Cuántos procesos licitatorios de alquiler de camiones habían al año aproximadamente? Disculpe, no recuerdo ya eso. Había tanta cantidad y depende siempre de las circunstancias, ¿verdad? Yo no recuerdo las veces que él se ha llamado, ¿verdad? Ya. Sí recuerdo que los eventos adversos en un año eran pero muchísimos. Ya. ¿Y quién designaba a los miembros del comité para la evaluación? Los miembros del comité lo designan la máxima autoridad, que es un cargo absolutamente de confianza. El cargo del comité es un cargo de confianza. Sí, señor. Los miembros del comité de evaluación. ¿Había algún criterio aparte del cargo de confianza para integrar como miembro del comité? ¿Algún criterio? Lo único que sí puedo decir es que formaban parte de algunos directores generales porque finalmente también correspondíamos como a, digamos, funcionarios de confianza, ¿verdad? Y algunos personales técnicos también sí tuvimos, y asesores también tuvimos en el comité de evaluación. O sea, no sabe si había algún criterio aparte de... No, que yo sepa no. Y usted, como miembro del comité, tenía que evaluar todas las documentaciones presentadas por los proveedores. Sí, por lo menos aquellas empresas que continuaban en carrera, por así decirlo, ¿verdad? Si había 10 empresas y de los cuales 7 u 8 quedaban fuera por problemas documentales o de otra índole, automáticamente ya no evaluábamos. A veces sí, yo consultaba, pero ¿por qué? Y cuando hay problemas documentales ya queda automáticamente por adelante. Ya. Usted, en los 10 años que ejerció el cargo de comité, como miembro del comité evaluador, ¿sabe en qué consiste la debida diligencia que establece la ley de contrataciones públicas con respecto al comité de evaluación? No, disculpe, pero en esos términos no conozco.
¿había alguna suerte de requisito o que debía tener en cuenta el comité antes de dar su evaluación? ¿Algún requisito? Los requisitos... ¿O criterios de evaluación? Los criterios de evaluación para mí eran claros, ¿verdad? Los documentos correspondientes, el tema de los precios, un poco va a reiterar lo que ya venía diciendo, ¿verdad? Precios, los ratios financieros, o sea, la situación financiera de la empresa, y reitero una vez más, a mí me interesa mucho si qué grado de cumplimiento o no cumplimiento tuvo la empresa para con la institución. Ya. En sus años, casi 10 años de experiencia en la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿cómo iniciaba el proceso de licitación? ¿Cómo iniciaba? Bueno, siempre el área correspondiente solicitaba un poco la necesidad de tal o cual insumo, ¿verdad? En lo que a mí respecta, por ejemplo, yo pedía a la Dirección General de Logística que me den un informe diario, si fuera posible, del stock de mercaderías, ¿verdad? Eso sí, yo solicitaba porque también no podía estar ajeno si los depósitos estaban vacíos. Lógicamente eso no puede ser porque la característica misma de la institución requiere que la ayuda humanitaria o la atención a la situación de emergencia sea lo más rápidamente posible. Ya, y cuando había una necesidad detectada por la CEN, ¿eso era aprobado o desaprobado? Objeción, señor. Hace lugar. ¿Cuál era el siguiente paso luego de presentar o explicar la necesidad de adquisición de insumos? A ver, discúlpame, señor Ricardo, yo realmente a partir de ahí no estaba, porque están las instancias correspondientes en la institución. UOC, específicamente UOC, ¿verdad? UOC es un poco una instancia justamente que atiende específicamente la cuestión de contrataciones. Claro que yo como jefe de gabinete tenía que saber de alguna manera cómo iba eso, porque no podía permitir tampoco si me enteraba de una necesidad. Y bueno, y en 24 o 48 horas no se movió nada, lógicamente tenía que saber por qué, pero eso normalmente no ocurría porque los procesos iniciaban rápidamente. ¿Era un requisito la aprobación de la máxima autoridad para que continúe ese proceso licitatorio? Bueno, la máxima autoridad sí, lógicamente tenía que estar enterado de esa necesidad. Y repito, discúlpenme, señores, pero a veces cuando no hay mercadería, uno tiene que estar preparado. O sea, la Secretaría de Emergencia Nacional, básicamente la función es estar preparado y dar una respuesta. Y después, inclusive apoyar en la rehabilitación de una situación que se da. Disculpe, me pregunto concretamente si para la adjudicación tenía que tener aprobación. Sí, Si tenía que estar enterado, porque obviamente en su cargo de máxima autoridad debía estar enterado de la necesidad. Concretamente la pregunta del fiscal fue si para la adjudicación tenía que estar aprobado por la máxima. Sí, señor. Para la adjudicación, lógicamente, es potestad de la máxima autoridad. Entonces la respuesta era sí, señor. Sí. Muchísimas gracias. Usted refirió haber integrado 10 años el comité de evaluación y que podría describir qué consiste un pliego de base de condiciones. Bueno, pero la base de condiciones es un documento donde establece las necesidades del pedido concretamente, las especificaciones técnicas que están ahí también incluidas, las cuestiones normativas, y bueno, las habilidades, inhabilidades, todas esas condiciones estaban en el pliego de base de condiciones.
¿Cuál era el siguiente paso una vez aprobado por el ministro el llamado a la licitación? Bueno, una vez aprobado, entiendo que ya se firmaba, si ya no había ningún problema, se firmaba el contrato. Y automáticamente. Esa era una de las condiciones también, perdón, es que la provisión tenía que ser inmediata. Ya, pero usted manifestó un orden, se presentaba un pedido de necesidad, luego haría una aprobación del ministro. ¿El siguiente paso ya era el contrato o había en el medio había algún paso previo a la adjudicación del contrato? Presión, señoría. Describió el proceso. No he escrito, señoría. Si me permite, señoría. Un ratito, señor, cuando escucha objeción tiene que esperar, por favor. No hacemos lugar, doctor, porque lo que estaba escribiendo era el pliego de base de condiciones y no todo el proceso aún. Doctor, le pregunta. ¿Cuál era el siguiente paso, señor, a la aprobación de la licitación o al llamado de licitación por parte del ministro? Bueno, una vez que el ministro haya aprobado la publicación, ya la firma el contrato y bueno, y cuando firma el contrato inmediatamente la provisión del servicio o bien requerido. O sea, no había un comité evaluador. Están confundiendo las etapas. ¿Por qué no las aclaras? Sí. A ver, Un ratito, señor Julito, te dijo que luego del llamado de licitación y ya habló de que cuando la máxima autoridad aprobaba la licitación, entonces a eso es lo que nos estamos refiriendo. Ok. Prefiero, está bien, voy a aclarar. Una vez que la máxima autoridad puede, digamos, el llamado, lógicamente la instancia correspondiente, la UOC, prevé todos los mecanismos necesarios y estos mecanismos tienen que ver con los documentos, con los plazos, con las fechas de apertura, etcétera, etcétera. Y una vez que eso se cumpla, ya era convocada el comité de evaluación, ¿verdad? Y el comité de evaluación lo hacía eso y esa recomendación sí ya iba ya a la máxima autoridad. muchas gracias por responder la consulta. Si ustedes detectaban alguna incompatibilidad en los proveedores, ¿cuál era el paso a seguir? Si detectamos alguna Sí, incompatibilidad, como miembro del comité. bueno, lo primero era una consulta a la asesoría jurídica de la institución, pero si las incompatibilidades detectadas eran directamente vinculadas al pliego de base y condiciones, directamente automáticamente queda descartada esa empresa. ¿Recuerda si en el pliego de base y condiciones se remitía a la ley de contrataciones públicas? A ver, A las normativas de la ley. nosotros, el fondo de emergencia en sí no tenía la obligatoriedad de seguir un poco o de actuar en consecuencia, ¿verdad? La ley de contratación es la 2051, ¿verdad? Porque los procesos ahí eran largos y justamente el fondo lo que permite es una compra rápida, abreviada, de acuerdo a la urgencia presentada. Mi consulta era si en el pliego de base y condiciones se remitían a la ley de contrataciones públicas. Nosotros, desde el momento que hacíamos un llamado general, eso ya era parte de ese procedimiento que nosotros, por lo menos a mí me interesaba que se establezca, o sea, que no haya ninguna suerte de direccionamiento a las empresas, ¿verdad? Perfecto. Y este proceso que usted refirió y que usted integró como miembro del comité de evaluación, ¿de dónde sacaron esto? Pero me repite la pregunta, Ricardo. ¿De dónde sacaron el proceso que usted realizaba como miembro del comité evaluador? Y nada, es un poco el proceso, el procedimiento exigido por la ley 2051. Nosotros nos damos cuenta de que es una ley que ayuda un poco a la transparencia, solo que los procesos son muy largos.
tiempos. Dígame, ¿cuál era la dependencia que remitía las invitaciones a los proveedores? Bueno, acá yo debo señalar dos aspectos. Un llamado licitación de acuerdo a fuente 10, que más que nada tiene que ver un poco con, con el funcionamiento en sí de la institución, y otro, el recurso 831. Disculpe señor, un ratito. Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Quiénes invitaban? Doctor, una última corrección que le hago respecto que, o sea, desde su momento no hago coloquio. Si el vestido está tratando de entender la pregunta o de decir de alguna forma, tiene que únicamente esperar que él concluya para hacerle una pregunta aclaratoria o lo que usted esté precisando. Entonces, yo lo único que creo es que hay que bajar un cambio y tratar de estar tranquilo para poder seguir las directrices que estamos dando, porque litigación oral no es muy difícil. Señor Curita, ¿quiénes remitían o qué departamento remitía las invitaciones a los proveedores para participar en los concursos? Si entendí la pregunta, si había necesidad de insumos alimentarios, eso lo pedía la parte operativa, la Dirección de Reducción de Riesgo, ¿verdad? Si había necesidad de logística en sí, transporte, por ejemplo, eso lo pedía la Dirección General de Logística. Y si había necesidad de, digamos, en cuanto al funcionamiento institucional, ya lo pedía la instancia administrativa, y por ahí estaba, ¿verdad? Me refiero a útiles, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese ya era fuente 10. Entiendo. Y se publicaba en el portal de contrataciones las licitaciones. Yo entiendo que sí se publicaba. Ya. Pero antes del llamado o después. No, luego antes del llamado. No tiene sentido después lógicamente los resultados son bien. ¿Y cómo llegaban las ofertas de los proveedores a la sede? Hasta donde yo sé, muchos seguían la página de contrataciones y se presentaban. Y muchas veces se recurría a invitaciones también. Ya. ¿Cómo presentaban? La invitación, las ofertas presentaban sobre cerrado. Totalmente sobre cerrado, con los plazos establecidos, y bueno, fuera de ese plazo ya no se admitía. Ya. ¿Se hacía alguna suerte de acto donde, digamos, se ponían a consideración esas ofertas? Sí, claro, había una fecha concreta y un horario concreto, es el momento en donde todos los oferentes deben presentar sobre ese lado, ¿verdad? Y bueno, y ahí yo no formaba parte de ese proceso, pero sí estoy enterado que eso es lo que se hacía, ¿verdad? Es más, yo no sabía entrar ahí y si es que me permiten, ¿verdad? En el momento de la apertura, ahí todos revisaban, todos los oferentes revisaban las ofertas también de la competencia. Cuando dice que todos los oferentes se refiere a los representantes legales revisaban la oferta. Totalmente. Ya. Posterior a ese paso, ¿cuál era de apertura de ofertas? ¿Cuál era el siguiente paso de Bueno, el siguiente paso así estrictamente no conozco, pero ya UOC se encargaba de revisar y de enviar al comité de evaluación. Señor, ¿quiere tomar un poco de agua? Sí, No tenemos el vaso. Te digo vaso de Ahí, ahí. sí, busqué dentro.
paso después la apertura del sobre. La apertura del sobre, después ya estaba UOC se encargaba de revisar, compilar y después ya los legajos iban al comité de evaluación. La UOC también verificaba, al igual que el comité, las inhabilidades, si existían inhabilidades. Yo creo que el UOC es un poco la primera instancia de revisión de esos documentos. ¿Y ustedes en segunda instancia? Sí, nosotros, finalmente el comité de evaluación era la instancia donde efectivamente sacaba ya el resultado de la adjudicación o no. Si es que la UOC revisaba las documentaciones, hacía alguna recomendación o algo, mandaba algún informe al respecto, si había alguna irregularidad con las documentaciones, o directamente el comité evaluador era el que verificaba eso, realizaba los informes. De todas maneras, el comité de evaluación es el que revisaba totalmente otra vez los hechos. Señoría, quisiera solicitar la exhibición con el permiso del tribunal del tomo 7, documental número 5. ¿Pocas? Le digo 102, pocas 102 en adelante. No, no tiene recibo. José. La foca 104 puede ir, señor. Sí. ¿Qué es lo que debe? Bueno, acá lo primero que veo, servicio de alquiler de camiones varios. ¿De qué año a qué año es ese documento? 2018 al 2022 dice acá. Ya. Dígame, donde dice FONE 11, Sí. sí. ¿Cuál fue la empresa adjudicada Bueno, acá dice el grupo Tapiracuán. y las empresas que participaron? La empresa participante es Taitarapé Transportes, Sofimac y Grupo Tapiracuán S.A. Entre el FONE 11 y la página siguiente, si puede contar cuántas licitaciones por alquiler de camiones hay. A ver. ¿Cuántos cuadros? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 licitaciones. ¿Usted tuvo participación en esta licitaciones como miembro del comité? Sí, yo estuve en el comité de evaluación. Ya. Dígame, el siguiente cuadro pone 27-2021. ¿Qué empresa? Perdón, disculpe. Página 104 pone 20-2018. Sí, ¿Qué empresa fue adjudicada? Grupo Tapiracuán. ¿Y qué empresas participaron? Taitarapé Transportes, Grupo Tapiracuán, INSA Logística. El siguiente pone 25-2018. Sí, participantes, Taitarapé Transportes, Sofimac, Grupo Tapiracuán, INSA Logística y Distribuidora San Blas. ¿Y quién fue adjudicado? En los dos primeros, Grupo Tapiracuán, en el foro 25, Sofimac. ¿De quién dice que es Sofimac? Joaquín Núñez. En el 2019, el FONE 1 puede referir. Foro 1, Grupo Tapiracuán, Taitarapé, Sofimac, Distribuidora San Blas. Los Ya. participantes y los adjudicados del Grupo Tapiracuán. En el FONE 5, Pone 5 participantes: Grupo Tapiracuán S.A., Taitarapé, Sofimac, Distribuidora San Blas S.A. y la adjudicada Distribuidora San Blas. hasta ahí, ¿cuántas adjudicaciones tiene el grupo de Irapuay? Tiene 1, 2, 3 adjudicaciones. Ya. El FONE 15 puede leerse. 2019, el siguiente cuadro. Sí, pone 15, Grupo Tapiracuán S.A., JPA Logística,
de Juan Pablo Acosta y Distribuidora San Blas. ¿Esos que eran Empresa participante. participantes? ¿Y la adjudicada? JPA Logística. En el FONE 40 del mismo año, Participantes. Noé Macol S.A., JPA Logística, Grupo JPA Acuerdo. ya, en la siguiente página, FONE FONE 14. 14 2020, Sí. 105. Grupo Tapirapuay, JPA Logística y Noé Macol, los participantes. Y la empresa adjudicada JPA Logística. Ya. En el año 2021, el FONE 27. FONE 27, Grupo Tapirapuay, JPA Logística, Noé Macol. Y adjudicada JPA Logística. Y en el año 2022, el FONE 15. FONE 15, JPA Logística, Beltron, S.A., Megaglo Comercial de Gloria Beatriz, Luis Díaz Escurra, y la adjudicada JPA Logística. ¿Nota alguna coincidencia en todos estos procesos? Objeción. Reformule su pregunta. ¿Nota alguna coincidencia en cuanto a los oferentes en este Se está proceso? percatando, señor, que los oferentes coinciden en muchas de ellas. Sí, coinciden. Claro que me percato. Aún lugar la objeción y reformulé ya por parte del tribunal. Y en cuanto a las empresas adjudicadas, Sí, también, FONE 21, el Grupo Tapirapuay, adjudicada el número 3, JPA también, Sofilmac es una, Noé Macol. Sí, hay. ¿no es más con cuántas? Noé Macol, acá veo solamente una vez. Una vez. Sí. Ya. ¿Y quién participó en lo demás? ¿Si puede repetir? JPA Logística y Grupo Tapirapuay. Ya. En el 2022 sigue apareciendo el grupo Tapirapuay. El grupo en el 22 ya no está. Ya no está. No está. La empresa San Blas sigue apareciendo como oferente o adjudicatario. Tampoco, Y la empresa no es mejor. tampoco. ¿Recuerda qué año, puede recordar en qué año salió el ministro? Él salió en febrero 2022. Ok. ¿Cuál es la única empresa que aparece en el 2022? Bueno, aparece JPA. JPA lo que aparece acá, sí. Ya. Usted mencionó que integró la CEN hasta como jefe de gabinete hasta octubre del 2022. ¿Sabe por qué motivo dejaron de ser invitadas la empresa Tapirapuay? No, desconozco yo los motivos. ¿Y la empresa distribuidora San Blas? Tampoco, Tampoco. ¿La empresa no es Macol? tampoco. Usted refirió que habían pocos proveedores de alquiler de camiones. Así mismo. Y entonces, ¿eso había una base de datos o de dónde sacaban? Bueno, siempre se recurría también a los llamados anteriores. ¿Por qué? Porque no había oferentes, lastimosamente no había oferentes con las características requeridas por la Secretaría de Emergencia Nacional. Ya, ¿puedo solicitar con el permiso del tribunal la exhibición del FONE 11 2018? Sí, Gracias. Sí. Voy a hacer una consulta más sobre ese documento que está ahí. ¿Cuál? Es, Para que busquen. mientras se prepara el documento. Puede ir a la página 103, señor. Sí. Puede leer la última parte de la página 103. solicitando. Igualmente es a partir de ahí. 113 y los dos. Sí, E igualmente se adjuntan dos hojas correspondientes al informe requerido en el punto 2 del oficio mencionado respecto al listado de todas las licitaciones
en las que se han presentado y adjudicado las firmas, ¿no? De Macor, S.A. JPA Logística, Sofimax S.A., San Blas Import Export y Grupo Tapiracuay entre los años 2018 al 2022. O sea, ese cuadro, pues, ¿puedo escuchar tu nombre? Sí, es que yo quedé en lectura, sí, estamos y anotamos la foja también. Ya, gracias, señor. Ahora sí el FONE 11. Por favor. Sí, decime la foja. Sí, el 128, acta de comité de evaluación. Es el bueno. FONE 11, Foja. 128. ¿Qué tiene la vista? Ya, ratito, ya, abrir. Ese es, ¿qué documento, señor? Informe del Comité de Evaluación. ¿Puede decir la fecha del informe del comité? 13 de febrero 2018. 2018. Ya, usted firmó ese Sí, documento. está mi firma. Ya. ¿Cuál es la recomendación que realiza? Que recomienda adjudicar la presente contratación Fondo Nacional de Emergencia, fondo número 11-2018, servicio de alquiler de camiones con capacidad de carga de 5.000, 7.000, 10.000 y 30.000 kilos, excavadoras, Auruga, retroexcavadoras y tractor agrícola, a la firma Grupo Tapiracuay, por un monto mínimo de guaraníes 450 millones hasta un monto máximo de 900 millones, conforme al detalle contenido en la lista de precios y las especificaciones técnicas señaladas en la sección 3, suministros requeridos Ya. del PVC. A página 129, ¿quiénes son los oferentes? Los oferentes: Taitarapé Transportes, Sofimac y Grupo Tapiracuay. Página 110, puede ir, por favor, señora Cuarta. Señorita Cuarta. ¿Qué tiene la vista? Tengo, bueno. ¿Qué documento tiene a la vista, señor? Asamblea General Ordinaria, Grupo Tapiracuay S.A. Ese documento tenía que pasar por su análisis como miembro del comité. A ver, esto, ¿Sí o no? Doctor, déjele que mire, que responda tranquila, que no le den las opciones de respuesta, que él diga que no considera. si esto está en el pliego de base y condiciones, sí. Ya puede referir quién aparece como accionista en el primer párrafo. Señor Alberto Cobo Ayala, Señor Coben, usted también tiene que estar atento al juicio y no estar conversando con su abogada. Ok, está bien. bueno, el señor Alberto Cobo Ayala, la señorita Melissa Cobo Campos, La página siguiente. ¿Quiénes firman como presidente y directora titular? el presidente Alberto Cobo, el director titular Melissa Cobo Campos. Ya. El FONE 20 2018 puede ser. Señorita. Dos minutos para sanitarios.
Señorita actuaria, ¿podría decirle al testigo la foja 95 del CONE 20 2018? Al ingeniero, Acta de asamblea. acta de asamblea. 95 y 96, señoría. Pero primero 95. ¿Puede leer quién es el accionista? El accionista, señor Alberto Cove Ayala, y la señorita Melissa Cove Campos. Ya. ¿Cuál es la empresa? También acuerdo. La siguiente página, ¿quién firma como presidente y directora titular? Alberto Cove y Melissa Cove. Ya. Doctora, ¿puedes ir a página 159, por favor? 159. 159. Informe de comité de evaluación. ¿De qué fecha es ese informe? Fecha 16 de mayo de 2018. 2018, ya. ¿Usted tuvo participación en este? Sí, está para mi firma. Están tapados, ya. Puede ir a la página siguiente, 160. ¿Cuál es el listado de empresas que se presentaron? Se presentaron Taitarapé Transportes, Grupo Tamirapuán y Insa Logística, 3 empresas. Ya. Y a hoja 163, por favor. ¿A qué empresa se recomienda la adjudicación, señor ingeniero? Se recomienda Tamirapuán y Encera. Ya. Entonces, de ambos fones exhibidos, donde se le mostró las dos actas asamblearias, ¿quién era el accionista del Grupo Tamirapuán? Y la Cove Cove, ya. y Melissa. ¿De qué año fueron los fones que le acabo de decir, los dos? 2018. 2018. Puede ir al fone 40, doctora, 2019. ¿Qué fue para la 163. Qué rico está el café, señorita. Josecito. ¿Y tú, José? Ah, De la necesidad de invitar a él. Dios mío, el capo de Pone la... 40, ¿cuántas hojas tiene, doctor? El primero de todos sería, ya le veo el más cortito, Más chico. 169. Ya. Pone 40. ¿Qué hoja? Hoja 156, informe del comité de evaluación. ¿Qué fecha es, señor ingeniero Pujita? 26 de noviembre de 2019. Usted tuvo participación también. Sí, señor, está mi firma tapada. ¿Qué hoja Ya. para el... 157. A foja 157 puede señalar al tribunal qué empresas se presentaron. Se presentaron Noemacol S.A., JPA Logística de Juan Pablo Acosta y Grupo Tamirapuán S.A. A fojas 160, ¿a qué empresa se recomienda? Se recomienda la adjudicación de la firma Noemacol S.A. Noemacol S.A. Ya. Puede ir a la página 109, por favor. 109. ¿Qué tiene a la vista, señor?
El certificado de tributación y registro único de contribuyentes, la constancia, es una constancia. Ya, puede ir, ¿de qué empresa es? En el punto 1. Dormacol S.A. En el punto 11, abajo mismo, dice identificación de los socios. ¿Quiénes son los socios que figuran en el documento? Figuran María Noelia Colmán Alarcón y Alberto Covena. Ya. ¿Cómo es que el señor le suena familiar el nombre de Alberto Covena? Sí, sí, claro. ¿A qué empresa está vinculado según dijo recién? Y está vinculado a la empresa Tapinacuay ¿Y ahora? y ahora a la empresa Nueva Macor. Sí, Nueva Macor. ¿Qué café dice? Dígame, ¿y cómo es que, Que no sé. siendo el señor Alberto Cover representante del grupo Tapiracuay y accionista de Noema Col, se presenta en esta licitación y sale adjudicado? Objeción, señora Un presidenta. ratito, doctor, repita otra vez su pregunta. ¿Cómo es que el señor Alberto Cover, siendo representante legal del grupo Tapiracuay y siendo accionista conforme al documento que acaba de leer de la empresa Noema Co, puede estar como oferentes en la misma licitación? Objeción, señora presidenta. ¿Cuál es su objeción, doctor? El testigo no puede tener conocimiento porque una u otra empresa se presenta como oferente en una licitación. O sea, escapa del conocimiento que pueda tener el testigo como miembro del comité evaluador. Porque la pregunta del fiscal es, ¿sabe usted por qué estas empresas que coinciden con sus accionistas Sí, se presentan? reformule, doctor. Ya. ¿Por qué no fue descalificado Noema Col si aparecía Alberto Cover? Bueno, realmente yo desconocía este detalle, ¿no? Yo me entero después de que Alberto Covena estaba en varias. Pero ¿qué? dígame, usted, Doctor, perdón, según continúe mis nomás. oídos, el testigo iba a seguir hablando. Perdón, no me... Entonces, no fue descalificado no Macol porque usted se entera después ¿Ahora se entera o de después de esa fecha lo que está diciendo. No, realmente ahora, después, con toda esta mediatización, es que me entero que lo que pertenece a varias empresas de la misma persona. Ya. ¿Acaso este documento no fue sometido a su evaluación? Sí, nosotros revisamos básicamente, reitero, el tema de los precios y si los documentos presentados estaban todos al día, ¿verdad? Básicamente eso es lo que, por lo menos lo que a mí más me interesaba era que los precios estén en su lugar, que no estén sobrefacturados, sobrevaluados o muy elevados, ¿verdad? Que los documentos presentados estén en regla, ¿verdad? Cuando dijo, me enteré después, ¿puede precisar en qué momento se enteró? Y bueno, por la prensa yo me enteré por la prensa. Me refiero a la coincidencia de accionistas. No hay Ya por dijo eso. por la prensa. Ah, por la prensa. Sí. Dijo después de la mediatización de Sí. este caso. Ok. Ya. Y según lo que recibimos recién, en el 2018 esos dos fones, ¿a quién fueron adjudicados? Entiendo, si mal no recuerdo, eran varios llamados, Los dos que leyó antes, señor. Objeción, señora pero presidenta. eran llamados diferentes. Aclarando más la pregunta. ¿Cuáles son sus familiares? Como el mismo fiscal lo dice, le hizo leer recientemente los fondos, le hizo leer quiénes fueron adjudicados y ahora le vuelvo a preguntar Le si ingresó toda la recuerda. información, si está siendo reiterativo. Ya. ¿Puede, señora, actuar, señorita actuaria,
quiero hacer una contratación. Quiero exhibir el FONE 1 2019. Si puede dejar abierto el FONE 40. Pone 1, 1 2019. hoja, Le digo página 116. 116. ¿con qué? ¿Con qué? Con el 40 que coja. Pone 40 que coja. 1 2000 y el 40 el que está. Sí, creo que El 40 creo que es la constancia de personas jurídicas. este, Sí, 109. de 109. Objeción, señoría. Sí, yo creo que esta constatación es oportuno hacerlo en el alegato, no a un testigo. No. Que él hable sobre lo que dijo el testigo, pero hacerle la comparación a él me parece un poquito ortodoxo, un poquito raro. No, doctor, en cada caso, o sea, lo que tiene que guardar de toda esta contratación, que yo no creo que esté mal, es la conclusión, así como dijo el doctor Álvarez, eso sí, pero es la oportunidad que tiene de interrogar a los testigos y hacer la contratación de la documentación. El código autoriza el 238. Lo dicho sí, pero documento. El FONE 5 ¿También? ¿Qué era el 2019? No perdí. Pone que página. 40/2019. No, pero el 1 barra 19. Acá El 1, Pone 1, hoja, 116. le digo 116 ya estaba. 116. Y él pone 40. Este es el mismo, ¿no? Sí, es el que está. 109. Pone ahora 5. Pone 5, ¿qué página? Sí, le digo página 58. Pone 5 hojas. 58. Un acta de asamblea ordinaria Número 10. de la empresa asamblea, puede ser. ¿Se le puede mostrar ese? Señorita Eduardo. ¿Los tres? Primero el FONE 5 Bueno, se le va a exhibir el FONE 5, 2000. página 58. Ya. Un acta de asamblea. Ujú. ¿Puede identificar, señor, quién está como representante y accionista en el primer párrafo? Los accionistas presentes, según libro de asistencia de la Asamblea, Blas Perico Agüero y Alberto Covellana. El FONE 1 puede ser, por favor. ¿Sí? La hoja 116. 116, 117. El 116 recibió, ¿verdad? Ahora selección. 116 y 117. En el primer párrafo, ¿quién figura como accionista? ¿Los recibió las? No. La comparamos.
Accionistas Alberto Couve y Melissa Couve. ¿Y quién firma en la siguiente página? Firma presidente Alberto Couve y síndica titular, directora titular Melissa Couve. Ya. Señorita Victoria, Sí. ese fondo era el 1, sí. Puede ir a la página 148 De este fondo. de ese fondo. Sí, ya tiene. El del otro pone del 40, página 156. 148. ¿Y de este 40 qué? 156 el informe del comité también. Informe del comité a COPA 156, pone 40. Sí, Sí, ya está. ya. Y del pone 5, página 184. Permiso, señora presidenta. Sí. Que esta defensa quiere. Un ratito, Sí, por favor. Ahí está. Ahora sí, doctor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Esta defensa respetuosamente, entendiendo el procedimiento que el tribunal acaba de aplicar la defensa 1, se opone a la continuidad de este tipo de interrogatorio, en el sentido de que lo que realmente el fiscal está haciendo, como ya lo dijo el abogado de la defensa 1, está armando su alegato con la declaración del testigo. Si el fiscal tiene la intención de contrastar, comparar documentación, va a tener su momento procesal para realizar eso. No es propio del momento del interrogatorio directo a un testigo que se le exhiba 4 videogratos al mismo tiempo para que el mismo dé lectura y luego haga una comparación o contrastación por parte del testigo. Eso es una labor propia de la parte, en este caso del Ministerio Público. Si bien es cierto, el tribunal hace referencia a lo establecido en el artículo 232, lo que dice dicha norma es que el testigo tiene la posibilidad de reconocimiento de objetos. Objetos no es lo mismo que documentos, y lo que se le está exigiendo al testigo y lo que se le está solicitando que haga la comparación son documentos que fueron admitidos a este juicio, por lo que esta defensa respetuosamente se dirige al tribunal y solicita que se reencauce el procedimiento para el interrogatorio del testigo. Eso es todo, y disculpe, señora presidenta, por la interrupción. Bueno, entonces también nosotros claro, bueno, sí, pero bueno, doctor, le voy a responder lo que usted me está pidiendo en el sentido de reencauzar este procedimiento. En realidad, el 232 dice eso relacionado con los objetos y
más específicamente el 393 dice: los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o imputados. Entonces quiere decir que es pertinente que sí se le exhiba al testigo. Ahora bien, yo creo que el fiscal está muy reiterativo, entonces ustedes tienen que controlar a través de las objeciones eso, y también le llamamos la atención en ese sentido, porque esas conclusiones que usted hace para guardarlas para sus alegatos ya las está bajando todas sobre la mesa en un momento procesal que no es oportuno. Eso es cierto. O sea, ¿y qué dice ahí Ipope? ¿Y qué dice ahí Melissa? O sea, vamos, esa parte se tiene que reencauzar. Ya va a quedar en el acta que se le exhibió conjuntamente eso, y en el momento de la valoración de eso usted su alegato puede usar. Y nosotros en el momento, o la defensa puede también verificar si cómo están esos documentos, cuáles eran las coincidencias que existían, etc. Toda la tarea de fundamentación práctica, que en síntesis es la valoración de los medios del programa. Pero se le pide respetuosamente que reencauce su interrogatorio, porque es cierto que está siendo muy reiterativo. No está mal que se le exhiba los documentos al testigo, toda vez que él esté involucrado en las firmas de esos documentos. Pero una vez que ya esa situación está exhibida, se anota esos números, y bueno, si aparece el nombre de Poe en todas las cosas, bueno, se anota eso y punto. Pero volver a decirle al testigo 1000 veces y él acaba de decir, bueno, que sí se da cuenta ahora, que se dio cuenta con motivo de toda esta investigación, etcétera, etcétera. Y después usted verá qué hacer también con lo que quiera solicitar respecto del testigo. Nadie le va a coartar eso. Pero encuentro que ya es un poco reiterativo, los miembros encontramos que es un poco reiterativo la manera de dejar ya sentado que lo que está a la vista de todos nosotros. Creo que en el interrogatorio todos podemos ser más sobrios y más elegantes y dejar las cosas hasta ahí y guardarlas para sus alegatos. ¿Está bien? Gracias, doctor Álvarez. Y después ya en cada caso, según ustedes van viendo, van vigilando. Y el doctor también a su turno cuando le hace lo mismo a ustedes. O sea, el juego tiene que ser justo. Señor ingeniero Purita, pone 5, doctora también. Sí. Página 184. El que esté a mano, él pone 40, el que tiene a la vista. Página 156, ¿qué fecha tiene, señor? Fona 40 tiene 26 de noviembre de 2019. 2019, ya. ¿Qué empresa se presenta? Se presenta Noemacol, JPA, Logística, Grupo Tapirapuay S.A. Ya. ¿Y a quién se adjudica después? ¿Se recomienda la adjudicación? Se recomienda la adjudicación a Noemacol S.A. Ya. ¿Usted firmó ese documento? Está firmado, está mi firma. Sí. Está su firma. Ya. El siguiente pone, doctora. Sí, sí. Hoja 148, le pone uno, tiene a la vista también. Ya. ¿Qué fecha tiene ese El 6 de febrero, señor Vix. informe? 6 de febrero. ¿De qué año? 2019. Ya. ¿Usted firmó ese documento? Está estampada mi firma, sí. ¿Qué empresas se presentaron? Se presentaron Grupo Tapirapuay S.A., Taitara P, Sofimac y Distribuidora San Blas. ¿Y quién fue adjudicado o recomendado, mejor dicho, su adjudicación?
recomienda al grupo también a cuál sea. 152. Y el último fue creo que es este. Pone 5. Gracias, indicador. ¿Qué fecha tiene ese informe? 25 de marzo de 2019. ¿Usted firmó, ser ingeniero? Sí, está firmada, tiene mi firma, si no. ¿Quiénes participan como oferentes? Oferentes, Grupo Tapiracuay, S.A. Sofimac, Caitarapé, Transporte y Distribuidora San Blas. ¿A quién se recomienda su adjudicación, ingeniero? Recomienda Distribuidora San Blas y por el Sport que sea. Usted manifestó con anterioridad que en una licitación había varios filtros y cuando se presentaban las documentaciones por parte del cliente había un análisis previo que hacía la dirección de UOC y luego de ese análisis recién pasaba al comité. ¿Recuerda haber manifestado eso? Sí, señor. ¿Cómo es que esta situación con relación a un mismo accionista pudo pasar todos esos filtros, señor? Objeción. ¿Me repite, por favor, la pregunta? Discúlpeme. ¿Cómo es que pudo pasar todos los controles del comité de evaluación si tenía un mismo accionista? Bueno, yo reitero, ¿verdad? Que yo revisaba ya aquellas empresas adjudicadas o que seguían en carrera, ¿verdad? Y esas empresas, si tenían todos los documentos y bueno, las condiciones dadas, solicitar que por el PVC estaban en regla, yo destapaba mi firma. Y por un lado, y por otro lado, como son llamados diferentes, son fones diferentes llamados, entiendo que las empresas pueden presentarse a tantos llamados que se haga, ¿verdad? Y más todavía para nosotros como Secretaría de Emergencia que no estamos regidos necesariamente por la ley 2051. Dígame, ¿qué fecha tiene ese informe a la vista? Este tiene 25 de marzo de 2019. En el 2018, ¿qué empresas usted recomendó la adjudicación? Pero para revisar, entiendo que no sé si va a ser... ¿O de qué accionista, mejor dicho? Objeción, señor presidente. Si recuerda, diga. Bueno, no recuerdo exactamente cuáles son las empresas. Sí, me Ahí recuerda. está su respuesta, doctor. O sea, no hacemos lugar a su juicio que diga lo que recuerda. En el 2018 fue adjudicado el grupo Tapiracuay. Objeción, señora presidenta. ¿Sí recuerda? Bueno, señora presidenta, recién el fiscal hizo exhibir uno de los fones del año 2018. El testigo leyó la documentación, leyó que se le adjudicó a esa empresa y ahora le vuelve a consultar si en el año 2018 se le adjudicó a la empresa. O sea, ya tiene por contestar porque leyó el documento que se recibió, señora presidenta. Hace lugar a la objeción. Ya. Usted manifestó que por los medios de prensa tomó conocimiento del señor Alberto Pube, era accionista del grupo Tapiracuay. ¿Y cómo es que en el 2019, siendo participante o oferente, se termina adjudicando a otra empresa su nombre? Objeción, señora presidenta. Yo le reformulé la pregunta, doctor, porque no comprendemos luego nosotros bien la pregunta. ¿Está bien, doctor? Y entonces después vea si va a objetar. ¿Está bien? Sí, señora
Bueno, haga otra vez su pregunta. Ya. Señor, Sin ser reiterativo, doctor, ya le hago otra vez una advertencia porque usted vuelve a repetir todo y encima el testigo le tiene a la vista todo eso que tuvo Sí. a la vista cuando respondió algo. señor, Entonces se puede confundir a él. disculpe, doctor. Señor ingeniero, ahí a la página siguiente figura el grupo Tapirapuay como ofertante. Sí, figura. ¿Y a quién se había recomendado su adjudicación? Doctor, ¿le puedo indicar la hoja? Al grupo San Blas. Le digo Adjudicar al grupo San Blas. 184, informe comité. Hoja 184 está en el comité de evaluación. Y la adjudicación, hoja 188 a Blas Import, o sea, San Blas. San Blas. ¿Escuchó en algún momento el nombre de la señora Pilar Moreno? No, Nunca. nunca. ¿El nombre del señor Alfredo Martinetti? Y tampoco. Tampoco. Ahora es la primera vez que escucha el nombre de Alberto Cowell. Objeción, sí. No al lugar de pregunta. Sí, es interrogatorio. Perdón, ¿puede repetir la...? No, señor. Ah, No, señor, no se va a hacer esa pregunta. disculpe, señor. Adelante, doctor. Gracias. A páginas 175. ¿Dónde te pone? Pone 5, 171, perdón. 171. Sí, Gracias, señora Alcuari. modelo contrato. Modelo de contrato. ¿Quién aparece como contratante? Contratante. Sí. El contratante es Secretaría de Emergencia. ¿Y el adjudicado? Ubicado el grupo Tapirapuay, De de Alberto Cowell. Ya. Y a Foca 175 puede ir, señora Alcuari. Sí. A Foca 175 hay un informe, un formulario, una declaración jurada de información sobre el oferente ¿Correcto? del grupo Tapirapuay. En el punto 6, ¿quién figura ahí como representante autorizado? Melissa Cowell. Melissa Cowell. Señor. ¿No fue llamativo para usted? Objeción. No revisaron que en un documento hablan de Alberto Cowell y en otro de Melissa Cowell. Yo reitero lo que ya había dicho, ¿verdad? Yo revisaba aquellos oferentes que estaban ya como para ser revisados. No sé, ya no recuerdo si todas las empresas que se habían presentado en ese entonces siguieron el orden de carrera. O no presentaban todos los documentos y ya había una empresa solamente que tenía que revisar los documentos. Porque finalmente son fones diferentes y una empresa puede presentarse en varios fones. Pero ¿nota usted la diferencia de persona? Se lo a la persona. Si bien nuestro testigo, un testigo calificado, no es exactamente un perito y ya saltó todas las situaciones y ya dijo él todo, esta historia que todo se enteró de todo,
etcétera, etcétera. Puede ir 2 páginas. Ya digo 1000 veces también que revisaba empresas adjudicadas. Puede ir 2 páginas después, señor. 177. Está bien, señor, que agua. Sí, sí se puede decir. Gracias. Sí, tengo ahorita hoja 175. Hay una firma no legible del grupo Tapiracuay y donde dice nombre, el nombre de la persona, ¿quién es? Melissa Gómez Campos. Directora. Directora. Ya. Cuando usted con sus demás compañeros miembros del comité realizó la evaluación, pudo verificar que la distribuidora tenía el mismo accionista que esta empresa. Objeción, señora presidenta. ¿Cuántas empresas analizan antes de adjudicar? Objeción. Ya manifiesto que él analiza la empresa que fue buscada finalmente, ya repitió como 3 o 4 veces. No entiendo. Pero doctora, ahora digo, ¿cuántas empresas analiza para adjudicar el fondo? Bueno, el análisis exhaustivo son, por lo menos lo que a mí respecta, de aquellas empresas que seguían en carrera, que estaban en Eso quedó sí, claro, eso quedó súper claro. La pregunta es, ¿cuántas quedan en carrera entonces? claro, ¿cuántas quedan en carrera? Y yo tendría que revisar si 4 empresas se enfrentaron, cuál de ellas siguió carrera. Si es esta, Recuerdo espontáneo se veía en cada caso entonces. sí señora. Recuerdo espontáneamente, en algún caso, así, cuántas quedaban en carrera. En lo que respecta a transporte, servicio de transporte, creo que una sola empresa quedaba en carrera. Ustedes, perdón. Sí, No, ya se le dijo. Seguía respondiendo él y ya volvió a... perdón, Continúa, señor. adelante, señorita. Usted como miembro del comité tenía facultad de solicitar documentaciones aclaratorias a las empresas proveedoras. En algunos casos sí. En algunos casos sí solicitamos, pero de aquellos documentos no sustanciales. Documentos no sustanciales. ¿Y acaso no era sustancial ver quién es el representante legal? Objeción, señora presidenta. ¿Cuál es la función? El fiscal está pretendiendo que haga una deducción. Acaba de responder el testigo diciendo cuáles eran los documentos sustanciales que el fiscal está pidiendo, sugiriendo por un lado y que realice una deducción en el sentido de cuál sería el documento. Al inicio dijo. Doctor, Entre los documentos sustanciales, cada vez que ustedes tenían que evaluar, tenían que verificar la constitución de el la tribunal reformula, doctor, su la pregunta. constitución de la sociedad, de la empresa, cada vez que iban a analizar De la empresa muy casi revisamos.
No, de todas las que participaban. De los documentos sustanciales que se presentaba como un requisito la constitución de la empresa. No, Y se verificaba ahí quién eran los miembros, qué sé si yo. es que no presentaron todos los documentos, ya no. O sea, eso significaba que ya estaba fuera del lado, ya estaba marginado. Y en caso de coincidencia de accionistas, Bueno, realmente yo no recuerdo si había más de una empresa que seguía en carrera. pero podrían también solicitar documentaciones aclaratorias. Mire, yo le vuelvo a reiterar, si es que había dudas, nosotros directamente le consultamos a la asesoría jurídica de la institución. Así de manera puntual, me estoy recordando esos detalles. Entonces, según sus manifestaciones, lo que marcó la diferencia en estas licitaciones fue el precio final de ofertado. El precio final y reitero los documentos. Pero el precio final para mí fundamental. Para mí fundamental son los precios que ofertaban las empresas. Entonces, no se revisaba los accionistas. Objeción, señor. Sácelo a la persona. No más preguntas. Defensa 1. Sí, ingeniero, ¿el comité evaluador tenía alguna posibilidad de influir de alguna manera en el envío de invitaciones, decidir qué empresa invitar o algo por el estilo? No, comité evaluador no, absolutamente no. Y usted habló de alguna particularidad, refirió los fones no se regían por la ley de contrataciones públicas. La compra de útiles, por ejemplo, tiene el mismo procedimiento que los fones. Objeción. ¿Cuál es la función? Dijo que se refirió, también se remitía a contestaciones públicas indefinidas. Yo lo que recuerdo es, vamos a ir un poco a, no hacemos igual a la versión doctor, pero lo que recuerdo es que el testigo nos dijo que ellos miraban la ley de contrataciones públicas como un documento referencial, pero que no estaban regidos directamente por la premura que ellos tenían en todo el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la pregunta específica? Yo entendí que los fones son los que no tenían el procedimiento, que decía que los fones tenían un procedimiento especial y que eran los fones los que no se regían por la ley 2051. Y bueno, compras útiles, compras que no son de urgencia, que son para que se hacen, no sé, por licitaciones, algún tipo de esa cosa. O sea, había otro proceso aparte de los fones. Objeción, señoría. Déjeme que conteste y nos aclare. Así como le aclararon un montón de cosas, usted que nos aclare bien. Conteste, diga. Sí, doctor. Las compras de útiles se regían ya directamente por la ley 2051, ya que se trataba de la fuente 10. La fuente 10. La fuente 10 sí está sujeto al estricto cumplimiento de la ley 2051. Pero ese no es objeto del juicio según lo que entendemos. Entonces, referencialmente usted le está haciendo una pregunta, pero ahora vaya a lo que usted quiere saber con relación al objeto del juicio. Sí. ¿Está bien? Permiso, señoría. Pregunta, Pero voy a explicar cuál era la diferencia en la del FONE y con el recurso 10, la fuente 10. Bueno, el FONE se regía por el rubro 830, 831 concretamente, ¿verdad? Que no estaba sujeto a este tipo de control. Por eso es que tenía autonomía el uso de esos fondos, autonomía contable, administrativa,
¿Por qué? Porque es un fondo muy especial que la Secretaría de Emergencia Nacional tiene potestad de uso, ¿verdad? Por la situación misma, por la característica misma de la institución. Usted había mencionado que la recomendación que hacía el comité evaluador no era vinculante, y la pregunta concreta es, ¿tiene conocimiento, si recuerda, si alguna vez el ministro no haya seguido la recomendación del comité evaluador? Yo no recuerdo. Cuando ustedes hacían el análisis, ¿recurrían a ofertas de años anteriores para comparar, para hacer una comparación? Sí, porque de acuerdo a las características requeridas por la institución, era muy difícil conseguir precios referenciales. Si nosotros miramos los precios referenciales de las empresas, por decir un nombre, Nuestra Señora, ellos tenían sus, digamos, ¿cómo se dice esto? Las ofertas que ellos presentaban y requerían, por ejemplo, las horas, tipo de carga, los momentos de trabajo, son detalles operativos que ellos presentaban, pero la Secretaría de Emergencia Nacional, como tal, no tiene una característica única de los requerimientos de esos vehículos. Un día pueden transportar tanques de agua, otro día pueden transportar insumos alimenticios, un día puede viajar a 800 kilómetros acá al Chaco, otro día puede viajar 100 kilómetros en la región oriental llevando insumos alimentarios, etcétera, etcétera. O sea, las características realmente son únicas, porque la ayuda humanitaria es única. Para hacer una evaluación de un FONE de 2019, ¿alguna vez hicieron traer la constitución de una empresa para evaluar la coincidencia de accionistas, ¿no?, de otro FONE de años anteriores? No, yo recuerdo no. ¿Alguna vez la Secretaría de Emergencia Nacional fue evaluado por alguna institución fuera, una institución ajena a la propia Secretaría? Sí, señor. La Secretaría de Emergencia Nacional era evaluada permanentemente por un poder, extrapoder, que es en este caso la Contraloría General. La auditoría se refería a auditoría de gestión y de auditoría financiera. Asimismo, también la Auditoría General del Poder Ejecutivo, AGPE por sus siglas, también requería documentos. Eso en cuanto a una evaluación externa. Pero cabe mencionar acá que en cada entrega también la auditoría institucional hacía visitas espontáneas a aquellas entregas efectuadas. ¿Y cuáles eran si sabe o si se recuerda, los resultados de las revisiones de esas instituciones extrainstitucionales? Bueno, que yo recuerde, nosotros como gestión institucional no tuvimos objeciones de parte de la Contraloría, que yo recuerde. Ni de AGPT, ¿verdad? Sí, perdón. Auditoría General del Poder Ejecutivo. Ah, también. ¿Puedo responder continuar una pequeña parte de teoría? Excepto, sí tuvimos objeciones, por ejemplo, en el DECIT, ¿sí? Porque al comienzo, DECIT es un modelo estándar de control de las instituciones públicas. Es un estándar que las instituciones públicas deben cumplir para lograr la mayor transparencia y el control posible en el funcionamiento. En ese sentido sí tuvimos observaciones al comienzo, pero después, porque esa era una de mis tareas, ¿verdad? Después ya tuvimos una máxima calificación con el correr de los tiempos. ¿Y cuál es el otro encargado de el DECIT es la Auditoría del Poder Ejecutivo y también Contraloría. ¿Puede indicar desde qué año más o menos fue eso? Cuando nosotros subimos en el 2013 teníamos una nota, si mal no recuerdo, 1,50, o sea, deficiente, sí, creo que deficiente.
Luego fuimos ascendiendo y en el 2018 terminamos con la máxima nota de parte de las instituciones correspondientes. No más preguntas, señor Díaz. ¿Dos? No más preguntas. Gracias. Dos, doctor. Gracias, doctor. Gracias, señora presidenta. Ingeniero Urita, Señor. usted habló recientemente de del presupuesto fuente 10 y otro dijo que es el 830, 831. ¿Recuerda aproximadamente cuánto era la disponibilidad presupuestaria de ese rubro 830, 831? Bueno, eso dependía siempre de los ingresos, por eso provenían de los impuestos prohibidos por alcohol y tabaco, el consumo de alcohol y tabaco. Pero, si mal no recuerdo, bueno, realmente no tengo la cifra exacta, ¿no? Estaba ya por los 50.000 millones ahora ya aproximadamente, 60.000 millones. No lo recuerdo, perdón que no tenga ya en mente esas cifras. ¿Eso sería presupuesto propio de la SEM? Claro, son fondos disponibles en la medida que haya disponibilidad, vale la redundancia. En la medida que haya disponibilidad, sí, la Secretaría de Emergencia Nacional podría utilizar esos fondos. También recién hizo referencia que la Contraloría General de la República en algunas ocasiones auditó el trabajo de la SEM. Ese trabajo de la Contraloría incluía la revisión de este rubro 830, 831. Todos, si hablamos de auditoría financiera, todos los recursos que nosotros utilizamos. Y si hablamos de auditoría de gestión, cómo lo hacíamos y si efectivamente esos bienes iban a parar, digamos, a aquellas familias y lugares que realmente lo necesitaban. Usted también hizo referencia de que no hubo nota o información negativa de trabajo de la Contraloría. ¿Tiene conocimiento si hubo algún tipo o alguna denuncia en el ámbito civil, penal o administrativo en este periodo que usted le pudo trabajar como jefe de gabinete contra la SEM en el año 2013 el año 2022? No, yo no recuerdo contra la SEM que hayamos tenido algún tipo de ¿cómo se dice? De denuncias o demandas de parte de la Contraloría. Y la otra consulta también, si una empresa era adjudicada con un contrato y no cumplía con la provisión del servicio, ¿qué ocurría con la empresa? Bueno, eso también está establecido en el pliego de bases y condiciones. Está estipulado creo que una observación y después ya una sanción pecuniaria. De estas empresas que le fueron citando a lo largo del día de hoy, ¿recuerda? Sí, recuerda, claro, si alguna de ellas fue sancionada por incumplimiento de contrato. No, que yo recuerde no. Eso es todo por parte de la empresa. Claro, no ha terminado, puede tener sesión. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Feliz Navidad, feliz primavera. Navidad es sí, esto nace. En Venezuela es Navidad. Y siempre cada año hace eso, ¿verdad? Maduro en Venezuela en octubre ya es Navidad. Ya. Declaramos entonces nuestro receso diario y vamos a hacer el juicio el lunes 22 de 13 a 16 horas. Señor Kobe, ¿escucha usted? Sí, señoría. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.